Hola, ¿qué tal? Gi-hun, cuando era niño, jugaba un juego llamado Juego del Calamar. Se llamaba así porque se jugaba sobre el dibujo de un calamar y las reglas eran simples. Los niños se dividían en dos grupos, el ataque y la defensa. Cuando empezaba el juego, la defensa podía correr dentro del dibujo, mientras que el ataque, fuera del mismo, debía saltar en un solo pie. Si un atacante cruzaba la mitad del calamar, superando a la defensa, tenía derecho a caminar libremente con ambos pies, y por alguna razón a eso lo llamaban inspector secreto. Después de prepararse para la batalla final, los atacantes se reunían en la entrada del calamar. Para ganar, los atacantes debían tocar con el pie el pequeño espacio en la cabeza del calamar. Si la defensa empujaba a alguien fuera del dibujo, esa persona moría. Cuando alguien lograba poner los pies en la cabeza del calamar, ganaba y gritaba victoria para celebrar. Era un juego de niños, pero hoy, 40 años después, Gi-hun todavía vivía con su madre. En realidad la explotaba, ya que ese día era el cumpleaños de su hija, Ga-yeon. Su madre tuvo que darle dinero a Gi-hun para que llevara a la niña a comer pollo frito. El problema era que Gi-hun era un adicto a los juegos de azar, y aunque su madre le dio más dinero, aprovechó que ella salió para tomar la tarjeta de jubilación de ella. Junto a un amigo, fueron al cajero automático y solo adivinó la clave porque era la fecha de cumpleaños de su hija. Retiró 50,000 wons para apostar en carreras de caballos. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado y solo había reservado el dinero para llevar a su hija a cenar. Furioso, en la fila de las apuestas, eligió al caballo número 6. Sorprendentemente, ganó 4,560,000 wons y hasta dejó una propina para la cajera. Estaba feliz, pensando en llevar a su hija a una cena más lujosa. El problema era que le debía dinero a prestamistas. Corrió hacia dentro de la casa de apuestas y chocó con una chica. Sin embargo, fue atrapado en el baño y recibió una paliza. Dijo que tenía 4 millones de wons para pagar, pero se dio cuenta de que la chica había robado su dinero. El prestamista le dio un puñetazo y lo amenazó con hacerlo sangrar hasta saldar la deuda con su propia sangre. Pero al verlo llorar hizo que Gi-hun firmara un contrato en el que si no pagaba la deuda en un mes, perdería un riñón y una córnea, que serían vendidos en el mercado negro para saldar la deuda. Sin opciones, Gi-hun firmó con sangre y tenía un mes para pagar. Sin dinero, volvió al cajero para pedirle a la mujer los 10,000 wons de vuelta. Tuvo suerte, ya que un niño lo ayudó a sacar un regalo de la máquina de garras. Esa noche, llevó a Ga-yeon a comer pollo frito. El problema fue el regalo, que era un encendedor en forma de pistola, y ella no podía llevarlo a casa. De regreso, fue reprendido por su ex esposa por llegar tarde, ya que ella no lo soportaba, pero fue en el metro donde la vida de Gi-hun cambiaría para siempre. Después de perder el tren, un hombre se sentó a su lado. Quería hablar con Gi-hun, quien pensó que era un testigo de Jehová. En realidad, el hombre quería jugar un juego de dakji con él. Cada vez que Gi-hun ganaba, recibiría 100,000 wons. Dada la situación en la que estaba, no podía negarse y eligió la tarjeta azul. Comenzaron a jugar, pero fue el reclutador quien ganó la primera ronda. Como Gi-hun no tenía dinero para pagar, debía pagar con un golpe en la cara. Cada golpe valía 100,000 wons. Así jugaron varias rondas en las que Gi-hun perdía y recibía golpes, siendo golpeado como si fuera un delincuente. Finalmente logró ganar, pero no tuvo la oportunidad de golpear al reclutador. Ganó 100,000 wons y de hecho venció en varias otras rondas, acumulando una buena cantidad esa noche. La verdadera oferta vino después. El reclutador sabía exactamente el nombre de Gi-hun y todo lo que había hecho. Gi-hun había firmado un documento que permitía la extracción de sus órganos. Llevaba más de 10 años desempleado. Tenía una hija y no pagaba pensión desde su nacimiento. Debía 160 millones de wons a prestamistas y más de 250 millones al banco. El reclutador dejó una tarjeta con él por si quería ganar suficiente dinero para salir de esa situación. Pensativo, Gi-hun decidió pasar la noche con el dinero que tenía. Pasó por la tienda de la señora Oh, que tenía un hijo, Sang-woo, orgullo del barrio, graduado y trabajando con éxito en el extranjero. Gi-hun estaba contento con el dinero de esa noche. Volvió a casa con pescado y hasta alimentó a un gato en la calle. Durante la cena le dio un poco de dinero a su madre, pero la alegría no duró mucho. Descubrió que su hija
hija se mudaría a los Estados Unidos al año siguiente y se dio cuenta de que no podía mantenerla. Sin empleo ni dinero, pensó que probablemente nunca volvería a ver a su hija. Con eso en mente, llamó al número de la tarjeta. En la madrugada, una furgoneta enmascarada lo recogió. Dentro había otros participantes ya dormidos, ya que el gas los hacía perder el conocimiento tan pronto como subían. Cuando Gi-hun despertó, estaba en un dormitorio junto a otros 455 participantes, vigilados por cámaras y por personas enmascaradas que trabajaban para el líder, el frontman, quien vestía de negro y usaba una máscara del mismo color. La primera persona con la que Gi-hun habló fue el jugador 001, que contaba cuántos jugadores había para evitar la demencia. Gi-hun pensó que era demasiado mayor para participar, pero el anciano explicó que no le quedaba mucho tiempo de vida, ya que tenía un tumor en la cabeza y quería aprovechar el tiempo que le quedaba. En ese momento, entre la multitud, comenzó una pelea con el jugador 101 de Oksu y la jugadora 067, Sae Byok. Parecía que la chica había traicionado a Deok-su, ya que era de su banda, se rebeló y aún le debía dinero. El jugador 101 la golpeó frente a todos y al ver que era la misma chica que le robó el dinero en la casa de apuestas, Ji-hun también fue tras ella, queriendo recuperar su dinero. La confusión se intensificó, pero fue interrumpida por los reclutadores enmascarados que aparecieron para dar detalles sobre los juegos. Entre los participantes estaba Sang-woo, orgullo del barrio, quien dijo que los reclutadores los habían secuestrado. Sin embargo, el reclutador reveló su verdadera identidad en la pantalla, un expresidente de Joy Investments que desvió dinero de los clientes en fondos derivados y lo perdió todo. Sang-woo debía aproximadamente 650 millones de wons. Al igual que los demás jugadores, todos debían una suma alta. No tenían cómo pagar, estaban al límite y sin a quién recurrir. El premio sería depositado en una alcancía en forma de cerdito a medida que se superaran las rondas. Todos firmaron los términos y fueron a registrar una foto, incluso con una sonrisa. Una vez registrados, caminaron por las escaleras coloridas y se dirigieron a la arena. Los 456 jugadores estaban en una arena al aire libre. El frontman anunció que el juego iba a comenzar. Frente a ellos había una muñeca con dos guardias y el juego era luz roja, luz verde. Mientras la muñeca estuviera de espaldas, podían avanzar, pero al girarse debían detenerse. Quien se moviera sería eliminado. Parecía un juego infantil y los jugadores 324 y 250 ya habían hecho una apuesta. Tenían 5 minutos para cruzar la arena. Cuando el juego comenzó, el jugador 324 fue eliminado, no solo del juego, sino de la vida, ya que la eliminación se hacía con un disparo. Comenzó un tiroteo y casi la mitad de los jugadores murieron en el pánico de intentar escapar. Cuando entendieron las reglas, se quedaron inmóviles y el jugador 001 comenzó a liderar la fila. Poco a poco, los jugadores empezaron a avanzar. Aquellos que se movían eran eliminados. Gi-hun estaba caído bajo otro jugador eliminado y necesitaba levantarse o moriría. La estrategia era quedarse detrás de otro jugador. Tenían solo 2 minutos para llegar al final de la arena y el juego continuó con cada movimiento de la muñeca. El frontman observaba todo, disfrutando de un jazz y tomando whisky frente a la pantalla. Cuando quedaba solo 1 minuto, más jugadores eran eliminados. Algunos lograron cruzar la línea de meta, como el jugador 001, que se divertía con el juego. Sin embargo, Gi-hun aún no había pasado y terminó resbalando. En los últimos segundos, el jugador 199 salvó a Gi-hun de recibir un disparo. Con un salto, ambos lograron cruzar la línea de meta, mientras que los que quedaron atrás fueron eliminados. Los participantes estaban en una isla desierta y no tenían idea de dónde se encontraban. Los cuerpos eran incinerados por los trabajadores, y aunque hubiera sobrevivientes, irían de todas formas. El ambiente estaba algo tenso en el alojamiento, y Gi-hun agradeció al jugador 199 por haber ayudado. Apenas los reclutadores aparecieron, dieron el resultado del primer juego. De 456 jugadores, solo quedaron 201 y 255 fueron eliminados. Ahí empezó la desesperación de los jugadores porque dijeron que pagarían sus deudas, pero hubo un malentendido. No estaban allí para cobrar ni querían el dinero de los participantes. En realidad,
realidad solo tenían que seguir las reglas para sobrevivir. Sin embargo, algunos comenzaron a exaltarse, diciendo que la policía los buscaría, pero las cláusulas fueron leídas. Una de las reglas era que si un jugador se negaba a jugar, sería eliminado. La tercera cláusula decía que si la mayoría aceptaba salir, los juegos serían cancelados. Bueno, eso era cierto y comenzaría una votación. Pero antes anunciaron el valor del premio del primer juego. Eran 25.500 millones de wons. Así que comenzó la votación para salir. Ji-hoon fue el primero y él realmente quería salir, al igual que otros jugadores que continuaron la votación. Pero muchos querían quedarse por el dinero, como Sang-woo, por ejemplo, que apretó el botón verde. La votación fue reñida y cuando solo quedaba el jugador 001, estaba empatada. El anciano pensó mucho, pero decidió terminar el juego. Entonces la competencia se cerró y el dinero sería entregado a las familias de los eliminados. Sin embargo, si querían volver a competir, continuarían desde donde pararon. Así los jugadores fueron abandonados en las calles. Gi-hoon cayó junto con la jugadora 67, que ya quería que él le devolviera el dinero que le había robado. Sang-woo cayó junto con el jugador 199, Abdul Ali, quien apenas sabía dónde estaba y no tenía dinero ni para comer. Este segundo episodio se llama Infierno y se entiende el nombre porque muestra cómo las vidas de los personajes principales eran aburridas y vacías. Gi-hoon fue a la policía, pero eso de secuestro y ganar dinero jugando luz roja, luz verde no convenció al oficial. Como nadie respondía a su número, se fue molesto. Solo un policía que estaba en la comisaría se interesó un poco en la historia del tipo. Ji-hoon encontró a Sang-woo, que había dado un golpe multimillonario a sus clientes y accionistas, y estaba en el barrio de Samun, escondiéndose de su propia madre. Su deuda era de 6.000 millones en títulos, y esa cantidad era demasiado alta para conseguir trabajando. La policía federal fue a la tienda de su madre a buscarlo, pues, según informaciones, pronto sería arrestado. Gi-hoon, además de varios problemas económicos con su madre, necesitaba dinero para una cirugía por la diabetes. Obviamente no tenía dinero y la anciana estaba sufriendo. El policía investigaba la desaparición de su hermano y en el apartamento de este encontró la tarjeta de la organización. Sabiendo que estaba implicado en esos juegos, la participante 67 tenía una familia en Corea del Norte y su hermano tenía serios problemas con la inmigración y deudas enormes con prestamistas. Además, el empleado de inmigración la había engañado y pedía más dinero. Otro engañado fue el jugador 199, Abdul Ali, inmigrante que trabajaba en una fábrica. Llevaba meses sin recibir su salario y no podía darle una vida mejor a su familia, pasando por muchas dificultades. Además, se involucró en un accidente de trabajo al poner la mano de su jefe en una máquina y ahora era buscado. Todos estaban hundidos en deudas y problemas serios, incluso psicológicos. El único que parecía un poco mejor era el jugador 001, que encontró a Ji-hoon en el barrio de Samun. Comieron fideos crudos y hasta bebieron juntos. Le dijo a Ji-hoon que estaba decidido a volver a los juegos porque no le quedaba mucho tiempo de vida. Deok-soo era uno de los jefes del crimen, pero el gran jefe lo buscaba porque lo había traicionado. Además, uno de sus secuaces también lo traicionó, entregándolo a unos mafiosos de un casino al que debía millones. Deok-soo mató a su secuaz frente a ellos y escapó saltando del puente, pero aún lo buscaban. La organización entonces dio la oportunidad de que todos regresaran y fue igual que antes. Entraron en una camioneta y lo sedaron. Esta vez la camioneta fue seguida por el policía, quien logró infiltrarse en los muelles. El policía entonces sorprendió a uno de los empleados, tomó su ropa y lo arrojó al agua, tomando su lugar como empleado. Apenas llegó a la isla, ayudó a llevar a los participantes y a vestirlos también. La única despierta era la jugadora 67, que logró llevar un cuchillo pequeño. Todos despertaron y lo más sorprendente fue que casi todos los participantes volvieron y eran 187 personas para dividir un premio de 25.000 millones de wons. Los participantes principales formaron un equipo para tener más posibilidades de escapar de los próximos juegos de vida o muerte. Almorzaron cajas de comida y el policía conoció la habitación donde se quedaría, notando que sería grabado. La participante 67
197, Sae Byok, fue junto con la jugadora 212, Mi Nyeo, al baño. Pero esa chica solo quería fumar, mientras que Sae Byok realmente quería investigar, entrando por los conductos de aire y viendo qué hacían antes de que comenzara el próximo juego. Pasaron cosas extrañas como un tipo de favoritismo al participante 111 durante el desayuno. Pero ya era hora de empezar el juego y entraron en una sala con un patio de juegos infantil y 4 puertas con símbolos de círculo, triángulo, estrella y paraguas. Los participantes debían hacer fila frente a cada puerta para ser divididos en grupos. Sang-woo, con la información que tenía, sabía de qué trataba el juego, pero les dijo a sus compañeros que eligieran cada uno un símbolo. De esa manera sería más fácil dividir la estrategia. Como sabía de qué era el juego, eligió el triángulo. El participante 199, Abdul Ali, eligió el círculo. El anciano, jugador 001, eligió la estrella y Ji-hoon el paraguas. Participarían en el juego infantil llamado Colmena de Azúcar, en el que debían destacar la figura en medio del círculo de azúcar sin romperla ni agrietarla. Sería fácil si tuvieran mucho tiempo, pero los participantes solo tenían 10 minutos. Ji-hoon eligió la figura más difícil y se puso tenso. Todos eran observados por el frontman, que desde su sala de control solo miraba, y de cerca por los guardias armados vestidos con monos rojos. Estaban listos para eliminar a cualquiera que fallara. El problema era que, además de tener solo una aguja y 10 minutos, concentrarse era complicado, ya que después de 3 minutos, algunos participantes empezaron a ser eliminados. Los demás fueron eliminados después precisamente por perder la concentración, y los guardias no dudaban. Eliminaban rápidamente a cualquier participante que no completara la prueba. El ambiente estaba tenso porque los disparos hacían las cosas más difíciles. Sin embargo, algunos comenzaron a terminar con facilidad, como el jugador 111, la jugadora 67 y el jugador 199, junto con varios otros después. El policía tenía que retirar los cuerpos de los jugadores, ya que esa era su función, y su supervisor dijo que hablaría con él sobre su confusión. Ji-hoon se dio cuenta de que si lamía la figura, era más fácil destacarla, y bueno, no fue el único. Un montón de gente lo vio y empezó a lamer como locos. Así, varios jugadores lograron completar la prueba y faltaban solo unos segundos para Ji-hoon. Logró una vez más terminar la prueba en el último segundo, pero hubo un participante que se rebeló, tomando a un empleado como rehén justo cuando todos los que no completaron la prueba fueron eliminados. Le arrancó la máscara al empleado y se llevó una gran sorpresa. Era solo un chico. No aguantando la presión, se rindió en ese momento. Como el chico había revelado su identidad, fue eliminado inmediatamente por el frontman, quien reveló otra regla: si alguien descubría sus identidades, también moriría. Así, el policía infiltrado aprovechó para cambiarse la máscara con el joven que había muerto. Después del segundo desafío, quedaron 108 participantes. El valor acumulado aumentó de 26 millones a 34 millones de wons surcoreanos. Era la hora del desayuno y el participante 101, con su pandilla, se metió en la fila otra vez para agarrar el almuerzo, dejando a algunos participantes sin comida esa mañana, como el jugador 271. Como la organización no hizo nada, él fue a enfrentarse con el bravucón. El problema fue que le dio una paliza al pobre y creo que estaba usando una bota con punta de hierro, porque el participante, después de la golpiza, terminó muriendo. Sorprendentemente, la organización no intervino, revelando una regla más: si un participante moría en un conflicto interno, el valor acumulado del premio solo aumentaría. Otras revelaciones ocurrieron en ese episodio, como el favoritismo hacia el participante 111, porque él era médico y tenía información privilegiada sobre los próximos juegos. Estaba involucrado en un esquema de tráfico de órganos con algunos trabajadores. Fue en esa sala oculta donde hacían las extracciones que le pasaron la información de que esa noche debía protegerse porque las cosas se pondrían tensas en una selección natural entre los jugadores. Entonces Sang-woo formó un equipo y les dijo a todos que se mantuvieran despiertos esa noche. Ji-hoon llamó a la jugadora Mi Nyeo para unirse a su grupo porque sabía que si se quedaba sola sería cazada por el jugador 101 y su pandilla. El médico descubrió cuál
cuál sería el próximo juego y llamó al bravucón, diciéndole que sabía cuál era y pidiéndole entrar en su grupo. El policía, con una nueva máscara, ahora era el líder y era tratado de manera diferente por los otros trabajadores. Entonces las luces se apagaron y el caos se apoderó del lugar porque los jugadores empezaron a matarse con la ayuda de la organización. Parecía una película de terror. Ji-hoon protegió a la participante 67 para que no fuera atrapada por el bravucón y su pandilla. En resumen, después de muchas peleas y jugadores eliminados, solo dejaron de matarse porque el viejo pidió que pararan con ese caos, ya que tenía miedo. Así, la organización intervino y retiró a los jugadores que fueron eliminados. En total, 27 participantes murieron esa noche, quedando 80 jugadores. Después de todo ese caos, aún hubo quienes disfrutaron la victoria, como el jugador 101 y la jugadora 212 en el baño. Así, llegamos al tercer juego, donde el médico aconsejó al bravucón tener hombres fuertes en el equipo. Debían formar un equipo de 10 jugadores, y Sang-woo ya estaba preocupado por la desventaja de tener a una mujer en el equipo, porque la prueba podría ser de fuerza. Era evidente que los más débiles estaban siendo dejados de lado. Deok-su humilló a Minhyeo frente a todos por ser considerada una mujer débil y pegajosa, y tuvo que unirse al equipo de Ji-hoon, aunque Sang-woo ya pensaba que había demasiadas mujeres. En teoría, un equipo más fuerte tendría ventaja, porque el próximo desafío era el tira y afloja. Los primeros equipos en enfrentarse fueron el equipo 1 de Deok-su y el equipo 7, que visiblemente estaba más nervioso. Apenas se posicionaron y fueron amarrados a la cuerda, se dio la señal. El equipo 1 era mucho más fuerte y con facilidad logró derribar al otro equipo. Quedaron colgando, pero estaban atados de las manos y no podían soltar las cuerdas. Se activó una guillotina y derribó a todos del equipo 7 para una muerte segura. Los ganadores fueron el equipo 1, pero era el turno del equipo 4 de Ji-hoon contra el equipo 5, que solo tenía hombres y físicamente era superior. Con la sabiduría del viejo, explicó que el tira y afloja no era solo fuerza, sino estrategia, y él entendía del juego, ya que lo jugó mucho cuando era joven. El equipo seguiría la estrategia de posicionar al líder y al ancla, y alternar a las personas en el medio de la cuerda. La cuerda debía estar debajo de la axila para que pudieran usar toda su fuerza. En los segundos iniciales, debían echar todo el peso del cuerpo hacia atrás para sorprender al equipo adversario y cansarlos. Y así fue al inicio. Mantuvieron el ritmo. Sin embargo, la situación cambió y la batalla se volvió intensa. Sang-woo propuso una estrategia audaz: desestabilizar al equipo adversario dando 3 pasos hacia adelante. Eso se hizo. El equipo adversario cayó y el equipo 4 logró jalarlos hacia afuera. Quedaron colgando y la guillotina se activó, garantizando la victoria del equipo 4. Así, Ji-hoon y sus amigos sobrevivieron a otro juego de vida o muerte. Esta vez regresaron desanimados al alojamiento. El ambiente seguía tenso y podría haber otro conflicto esa noche. Ji-hoon montó una barricada para proteger a su grupo. Deok-su fue a hablar con él, pero esta vez fue Ji-hoon quien tuvo miedo de ser traicionado por sus amigos. Sang-woo también dio un aviso tras el último juego, quedando solo 40 jugadores. Allí estaba el amigo de Sang-woo, quien descubrió que él no tenía problemas con prestamistas, pero entró al juego para intentar dar una vida mejor a su familia. Ji-hoon pasó la noche con el viejo, que terminó sintiéndose mal y tuvo fiebre toda la noche. Después, Sang-woo se quedó de guardia con Cho Sang-ho. Tras bastidores, el policía infiltrado descubrió información crucial sobre el tráfico de órganos y sobre el médico, que también era un buzo. Descubrió un pasaje secreto usado por los VIPs. La situación se complicó cuando el médico se rebeló, queriendo saber cuál sería el próximo juego. Los jugadores no lo sabían, así que entró en un enfrentamiento y terminó apuñalando a uno de los trabajadores. Al intentar escapar, esto causó un alboroto en la seguridad. Terminó en la sala del segundo juego y el trabajador mostró su rostro, pidiéndole que confiara en él, pero lo mataría. El frontman llegó a tiempo, mató al trabajador
trabajador corrupto y el médico también fue eliminado. El policía seguía investigando, pero fue descubierto y obligado a revelar su rostro. Sin embargo, el policía estaba armado e hizo que el trabajador mostrara su cara. Con eso, obligó al hombre a contarle información sobre dónde estaban los registros de los participantes. Le dijo que estaban en la sala del frontman, el líder. Entonces, el policía mató al trabajador para que no revelara nada. Logró entrar en la sala del líder y encontró el sótano, descubriendo listas de participantes de años anteriores. El frontman, por su parte, descubrió que había un infiltrado en la competencia. El policía finalmente encontró la lista de los ganadores del año en que su hermano participó. Cuando vio la foto, se sorprendió con lo que encontró. Pero después de una investigación de los empleados con los participantes, iban a pasar al cuarto juego. Antes vieron el cuerpo del médico junto con los de los empleados que fueron castigados, ya que todos los jugadores deben ser tratados por igual y recibir las mismas oportunidades, lo que dejó a Deok-Su preocupado. En la sala de espera recibieron la noticia de que el juego sería en parejas y fue entonces cuando comenzaron las traiciones. Todavía pensaban que sería un juego que requeriría fuerza o algo similar. Ji-Hoon llamó a su amigo de la infancia, pero Sang-woo prefirió llamar a Ali porque pensó que sería una mejor dupla, dejando al viejo para Ji-Hoon. Aunque un profesor de matemáticas llamó a Ji-Hoon, él sabía que el viejo se quedaría solo y fue tras él. Deok-Su fue con su seguidor, que lo llamaba jefe, y Sae-byok aceptó la oferta de la jugadora 240, que dijo que nadie las elegiría y que garantizaría su victoria. La única que se quedó sin pareja fue la jugadora 212, Min-yeo, que fue llevada por los empleados entre gritos. Así llegaron al lugar de los juegos y cada pareja fue llevada por un enmascarado que serviría de vigilante. El lugar parecía una aldea muy común en Corea. Cada uno recibió una bolsa con 10 canicas y la alegría del viejo fue grande porque dijo que sería el gambu de Ji-Hoon, un término que se usa cuando se tiene un compañero para jugar a las canicas. Sin embargo, la alegría se les fue cuando descubrieron que el juego consistía en ganar las 10 canicas del compañero y quien perdiera sería eliminado. Tenían 30 minutos para hacerlo con cualquier juego que involucrara canicas. La cara de los participantes era de total desánimo. Para empeorar, el viejo sufría de demencia y comenzó a caminar por la aldea, mientras Ji-Hoon intentaba convencerlo de que necesitaban jugar, pero él le estaba dando problemas. Sae-byok y la jugadora 240 llegaron a la conclusión de que sería solo una ronda y pasaron el tiempo conversando. Podían jugar cualquier juego de canicas, pero la mayoría prefirió el juego de adivinar si la mano del oponente contenía un número par o impar de canicas. El que ganara se quedaba con la cantidad que el otro apostara. Ali estaba con suerte y ganando a Sang-woo, que perdió en las 2 primeras rondas y se quedó con una sola canica en la mano, extremadamente irritado, pensando que Ali estaba haciendo trampa. Otro que iba ganando era el jugador 001, ya que Ji-Hoon lo convenció de jugar. Sin embargo, el viejo ganaba todas las rondas y Ji-Hoon comenzó a arrepentirse de haberlo elegido. Por otro lado, el jugador 101, Deok-Su, estaba perdiendo la mitad de sus canicas frente al jugador 278. Deok-Su pidió al guardia cambiar el juego y él aceptó. El nuevo juego elegido fue el de encestar en el agujero, que consistía en meter la canica en un hoyo y quien lo lograra se llevaba las demás canicas que quedaran fuera. Para Deok-Su esto empezó a funcionar y estaba logrando darle la vuelta al juego. Sin embargo, la mayor traición del juego comenzó cuando los jugadores empezaron a ser eliminados. Sae-byok y la jugadora 240 hablaron sobre la vida difícil de Sae-byok, incluyendo problemas de inmigración y su hermano en un orfanato. Sae-byok contó que vio a su madre muerta por su padre al llegar a casa y enfrentó una historia de violencia y abuso. Sin piedad mató a su padre y fue encarcelada. Al salir de prisión sin rumbo, terminó en este juego. Sang-woo le dijo a Ali que había una forma de que los dos salieran vivos, ya que no todas las parejas lograrían las 20 canicas. Sugirió que Ali fuera a verificar a los demás equipos y mientras tanto intercambió la bolsa de Ali, fingiendo que tenía las 19 canicas para que Ali las protegiera. Ji-Hoon aprovechó la demencia
frecuencia del viejo y manipuló el juego para ganar en el par o impar. En la última jugada vio que el viejo solo tenía una canica y sintió tristeza por engañar a un anciano enfermo, dándose cuenta de que perdería a su mejor amigo. Deok-su, con una sola canica, logró que su jugada se detuviera en el borde del agujero. El jugador 278 también tenía una última oportunidad, pero su canica golpeó una piedrecita y empujó la azul de Deok-su, que ganó. El jugador 278 intentó correr, pero fue acribillado por los guardias. Sae-byeok y la jugadora 240 finalmente jugaron un simple juego de quién lanzaba la canica más cerca de la pared. La amistad que desarrollaron en los casi 30 minutos de conversación hizo el momento más difícil. Sae-byeok lanzó su canica cerca de la pared, pero la jugadora 240 la lanzó cerca de su propio pie, explicando que cumplía la promesa de garantizar la victoria de Sae-byeok, pues ella tenía un motivo más fuerte para salir de ahí. Cuando Ali regresó, se dio cuenta de que Sang-woo lo había traicionado. La historia de Ali es una de las más tristes, ya que fue engañado en Corea por el único amigo en quien confiaba. Ji-hoon llevó al viejo a una casa, pensando que era suya. Necesitaban jugar, ya que el tiempo se estaba acabando. El viejo sugirió apostar todo de una vez, y Ji-hoon dudó, pero aceptó. El viejo reveló que sabía que estaba siendo engañado y que fingía demencia. Aún así, con compasión, le dio la última canica a Ji-hoon, despidiéndose con un abrazo, agradeciéndole por ser el mejor gambo. Así, Ji-hoon escuchó que el jugador 001 había sido eliminado. De vuelta al alojamiento, la jugadora Miñeo estaba allí por ser café con leche y fue dejada para pasar al próximo juego directamente, quedando ahora 17 jugadores. Ella en realidad solo estuvo provocando al bravucón todo el tiempo. El líder, el frontman, encontró la cartera del policía infiltrado, pero él era subordinado de su jefe, quien usaba una máscara de bujo de oro y diamantes. Avisó al frontman que los VIPs habían llegado a la isla y que él sería el anfitrión. Los VIPs en realidad eran un grupo de billonarios excéntricos y enmascarados con máscaras de oro, que estaban allí para apostar millones de dólares en los jugadores, porque no sabían qué hacer con tanto dinero. Tan pronto como llegaron, uno de los VIPs se enfureció porque había apostado $1 millón en el jugador 69, pero él desistió por tener que eliminar a su propia esposa. El policía aprovechó la oportunidad para infiltrarse como camarero, siendo una buena ocasión para desenmascarar toda la organización, grabando todo lo que estaba ocurriendo. Ahora se podía entender un poco de dónde venía todo el dinero, ya que los billonarios eran bastante excéntricos. Con la eliminación del jugador 69, el premio ahora era de 44.000 millones de wons. Entonces fueron al próximo juego y los 16 participantes tenían que elegir un chaleco del 1 al 16, siendo el número el que indicaría el orden en el que jugarían. Pero ellos aún no sabían eso, así que dudaron sobre cuál elegir. La mayoría de los números del medio fueron elegidos rápidamente. Viendo la duda de algunos, la organización explicó que era el orden de juego. Ji-hoon tardó demasiado en decidir y solo quedaron los números 1 y 16. Ji-hoon iba a ser el primero, pero el jugador 96 pidió ser el primero, porque siempre había sido el último en toda su vida y quería tener la oportunidad de empezar algo. Ji-hoon, con su corazón blando, le permitió ser el primero y terminó quedándose con el último número, lo que resultó ser una gran ventaja, ya que el juego sería el puente de cristal. El puente tenía 18 pares de bloques de vidrio, uno templado y el otro no, así que había un 50% de probabilidad de acertar. Si se equivocaban, caerían desde una altura de 5 pisos hacia una muerte segura. Tendrían 16 minutos para cruzar. El jugador 96 se vio en problemas, ya que no tenía idea de cuál vidrio era templado y aún debía cruzar sin zapatos. El juego comenzó con algo de presión y acertó el primer vidrio por suerte, pero en el segundo cayó y murió. Así los participantes comenzaron a jugar y también fueron cayendo en secuencia. Un profesor de matemáticas intentó correr para acertar usando la probabilidad, pero tampoco funcionó. Esto causó confusión, ya que los demás no sabían en cuál vidrio había pisado. Un joven fue el siguiente. Pisó en un vidrio y cayó, dejando a la mujer detrás de él aún más dudosa. Mientras tanto,
pronto, en la sala de los VIPs, los millonarios hacían sus apuestas sobre quién ganaría. Solo un billonario no se interesaba por las apuestas y quería otro tipo de entretenimiento con el policía infiltrado. Le pidió al policía que se quitara la máscara porque quería ver su rostro. Sin embargo, el policía fue inteligente y pidió al VIP que lo llevara a un lugar reservado donde tendrían más privacidad. Ji-hoon, Sang-woo y Sae-byeok eran los últimos y sabían que, si esperaban, podrían sobrevivir. Pero eso dependía de que nadie perdiera tiempo. Algunos rezaron, empujaron a otros e intentaron ver si el vidrio templado tenía un color diferente. Deok-soo, el jugador 101, no quiso dar más pasos y decidió esperar a que alguien más fuera delante de él para poder salvarse. En la pequeña sala donde el VP llevó al policía, dijo que si el policía lo satisfacía por 5 minutos, cambiaría su vida. El policía apuntó con su arma al VIP y lo obligó a contar todo lo que sabía sobre los juegos para exponer la organización en una grabación. En el puente, Min-yeol empujó a otro jugador delante de ella y se quedó cara a cara con el bravucón. Dijo que no era cobarde como él y que iría adelante, pero cuando subió a la misma plataforma, lo agarró con fuerza y no lo soltó, diciendo que los dos morirían juntos. Se lanzó con el bravucón al siguiente bloque, que se rompió y ambos cayeron hacia una muerte segura. Quedaron solo 4 jugadores: Ji-hoon, Sae-byeok, Sang-woo y el jugador 17, que por suerte había trabajado 30 años en una fábrica de vidrios y podía identificar el vidrio templado por la luz y el sonido. Así llegaron al último vidrio, pero los VIPs lo consideraron aburrido y el frontman apagó las luces. Ahora solo podía identificarlo por el sonido. Por suerte, Ji-hoon todavía tenía una canica del último juego y se la pasó al vidriero, quien escuchó el sonido de un vidrio y necesitaba compararlo con el otro. Sin embargo, ya no tenía más canicas ni tiempo. Sang-woo, frío y calculador, empujó al vidriero, descubriendo cuál era el vidrio correcto. Así los tres lograron cruzar y, para el deleite de los VIPs, todos los vidrios fueron explotados al final, lanzando fragmentos y esquirlas sobre los participantes. El frontman fue tras el policía, pero él ya había escapado por el pasillo de los VIPs, tomó un equipo de buceo y se fue. Ji-hoon quería saber por qué Sang-woo fue capaz de matar a una persona inocente sin esperar a que él decidiera cuál sería su destino. Descubrió con duras palabras que el jugador 218 haría de todo para ganar ese dinero, incluso matar a quien fuera más cercano y a sus amigos. Con eso se dio cuenta de que su amigo de infancia se había convertido en su enemigo y si él se descuidaba, también sería asesinado por él. La organización felicitó al sobreviviente, dándoles a los tres un último traje más elegante y una última comida decente. Sin embargo, con aquella explosión del puente de cristal, un fragmento de vidrio perforó el estómago de Sae-byeok, dejando a la chica gravemente herida, y para empeorar, la organización quería ver más sangre, dejando a los participantes después de la cena un cuchillo para que pasaran la noche. Ya sobre el líder tuvimos una revelación increíble sobre él en la búsqueda del policía, que no logró salir de la isla con los equipos de buceo. Terminó siendo acorralado en la otra parte de la isla. Intentó enviar un mensaje a su jefe para mostrar fotos y videos de dicha organización, pero la señal de la isla era muy débil. Entonces, en un acantilado, el líder le dijo que se entregara, que no moriría. Sin embargo, el policía aún le disparó, quedó confundido por su voz y su forma, y él reveló su rostro y tuvo un gran susto. Era justamente su hermano, a quien había estado buscando todo este tiempo. Así, el policía no aceptó su propuesta y el frontman le disparó a su propio hermano. No se supo si murió o no, pero cayó desde una altura increíble de un acantilado directamente al agua. Sin embargo, el sufrimiento de ese episodio aún estaba por venir, pues la jugadora 67 estaba conversando con Ji-hoon esa noche, diciendo lo que haría con el dinero si ganaba la competencia. Su ambición era poca, solo quería una casa para traer a sus padres de China y sacar a su hermanito
mito del orfanato. Pero eso se derrumbó, pues había perdido mucha sangre por la herida y terminó desmayándose. Y cuando Ji-hoon fue a pedir ayuda, Sang-woo fue hasta ella y el participante 218 selló su destino en la disputa como el jugador más cruel de la serie, cortando el cuello de la jugadora 67, que no logró sobrevivir, quedando entonces para el juego final solo Ji-hoon, el jugador 456, y Sang-woo, el jugador 218, en una escena de desesperación para Ji-hoon al ver a Sae-byuk siendo llevada en un ataúd. Entonces llegó la hora del juego final, en el cual los VIPs, los billonarios que financiaron esta competencia por el simple placer de ver a las personas matarse, descubrirían cuál de los dos jugadores se llevaría el premio de esta edición. El juego final sería el juego del calamar, una diversión de ataque contra defensa, donde el objetivo era llegar a un pequeño triángulo en la cabeza del calamar. Así se ganaría la competencia. Bueno, habría otra hipótesis más tensa. Quien matara al otro primero también ganaría. Entonces, Gi-hoon, por la inmensa rabia que tenía de Sang-woo, eligió el ataque. Y como vimos en el primer episodio, él era muy bueno en ese juego. Pues como el atacante solo podía andar con las dos piernas después de cruzar la línea de la cintura del calamar, Gi-hoon cruzó fácilmente esa línea, convirtiéndose en el inspector secreto. Entonces, en ese exacto momento, ya podían confrontarse en el centro del calamar. Y para dar un toque especial a esa lucha, comenzó a llover. Ambos aún tenían un cuchillo para luchar, para hacerlo aún más interesante. Y después de muchos golpes, empujones y bastante ketchup, parecían dos chiquillos peleando en la calle, quitando la violencia. Sin embargo, Sang-woo tuvo la oportunidad de matar a Ji-hoon, pero el jugador 456 dio vuelta al juego y ahora tenía la oportunidad de matar a su amigo, pero eso solo le traería más sufrimiento. Y al encaminarse para ganar el juego, tomó una decisión que dejó a todos sorprendidos. Renunció a la victoria y dijo a la organización la tercera regla del juego: si la mayoría renunciaba al juego, la competencia sería cancelada y todo el dinero sería entregado a los familiares de los que perdieron. Así llamó a Sang-woo para desistir y tener un poco de dignidad en esa pelea. Pero Sang-woo no quería volver sin nada a casa. Hizo que Gi-hoon ganara quitándose la propia vida, en otra escena impactante de sufrimiento para Gi-hoon. Sin embargo, él ganó la competencia. Se llevó el premio de 45.000 millones y medio de wons surcoreanos en dinero vivo, y después, vendado con el líder en una limusina, le preguntó por qué hacían eso con las personas. Y el frontman dice que así como él apostaba en caballos, ellos hacían eso con personas, con la diferencia de que los caballos sobreviven después de cada carrera. Y él fue sedado y arrojado en pleno centro de Seúl, con una tarjeta bancaria en la boca. Entonces fue hasta el cajero automático y fue fácil saber la contraseña: 0456, justamente su número. Y Gi-hoon tenía un valor absurdo de 45.000 millones y medio de wones surcoreanos en su cuenta. Solo que lo increíble en esa escena es que solo retira 10.000 wones. La crisis de nuestro amigo comenzó a partir de ahí, pues no sabía dar respuesta a la madre de Sang-woo sobre dónde estaba él, y ella estaba extremadamente preocupada por su hijo. Después, al llegar a casa, su tristeza solo aumentó, pues su madre estaba caída en el suelo, muerta, y se dio cuenta de que no logró llegar a tiempo para salvar su vida de su enfermedad. La depresión lo alcanzó, terminó volviendo a la vida que tenía antes, en realidad aún peor. Era un mendigo con semblante triste y derrotado, y parecía no dar mucha importancia a su vida ni a su cuenta bancaria, pues el banco donde depositó el dinero quería saber por qué nunca movió un centavo de la suma, pues con todo ese valor podría invertir en algo o dejar el dinero en otra inversión. Solo que Gi-hoon hizo algo impresionante. Pidió a su gerente de cuenta 10.000 wones prestados para volver a casa. Esa noche, una mujer le pidió que le comprara una rosa a orillas de un lago y se llevó un gran susto cuando vio la tarjeta. Era una invitación de la organización para la víspera de Navidad a las 11:30 de la noche para comparecer en un edificio en el corazón de Seúl, y era un billete de su juego. Claro que la curiosidad fue grande. La única cosa que hizo con interés en ese momento fue ir hasta dicho edificio, y cuando llegó allí algo increíble fue revelado. Quien hizo la invitación
Gi-hun fue justamente el jugador 001, que no murió y estaba detrás de ese juego todo ese tiempo. Ahí Gi-hun, por la mentira, ya quería matar al viejo allí mismo, pero antes el viejito dijo que no todo era mentira, pues realmente estaba muriendo. Tenía un tumor en la cabeza y propuso un juego. Había un mendigo congelándose en una acera afuera y si nadie lo ayudaba hasta la medianoche, el viejo ganaría. Pero si un alma caritativa aparecía antes de la medianoche, Gi-hun ganaría y como premio podría matarlo. En la charla sobre creer en las personas y viceversa. Y pues bien, pasaron los 15 minutos y el viejito explicó todo, que en realidad él ganaba dinero prestando dinero y después de muchos años acumulando mucho dinero, todo en la vida ya no tenía más gracia. Y junto con sus clientes ricos iguales a él, inventaron ese juego con el único fin de divertirse con la vida de personas desesperadas por dinero. Él sabía que Gi-hun no había tocado el dinero que ganó y volvió a la vida que tenía, aún peor, como vagabundo. Gi-hun no dijo por qué no usó el dinero. En realidad no sabía describir lo que estaba sintiendo o pasando en ese momento, pero el dinero para él no tenía gracia usarlo. Solo quería saber por qué el viejito participó junto con ellos. Él dijo que fue lo mejor que hizo en los últimos años, pues jugar con él a su lado fue la mejor sensación que tuvo, como si fuera un niño, y a un minuto para la medianoche, una patrulla salvó al mendigo en la calle, solo que al mismo tiempo el viejito acababa de morir. Pero como nada más afectaba a Gi-hun en esta vida, Gi-hun simplemente ignoró al viejo y se fue. No quedó claro si el líder era hijo del viejo o algo así, pero había una fuerte conexión entre los dos, pues él apareció para despedirse de su jefe. Después de eso, Gi-hun decidió vivir su vida. Además de afeitarse, se tiñó el cabello, que quedó una cosa maravillosa, y aún hizo una buena acción yendo tras el hermano de Sae-byok, pues sería su padrino. Lo sacó del orfanato y de aquí en adelante cuidaría de él, diciendo que era amigo de su hermana. Sin embargo, antes de eso necesitaba viajar a los Estados Unidos para visitar a su hija y dejó al niño con la madre de Sang-woo y un pequeño regalo, una lata llena de dinero con una nota diciendo que ese dinero era el valor que su hijo debía a las personas. Y Gi-hun se fue para su viaje tranquilo en el aeropuerto, pues estaba al teléfono con su hija diciendo que le llevaría incluso un regalo. Estaba casi tomando el avión, pero algo llamó la atención. Presenció al tipo que lo reclutó para los juegos jugando con otra persona de la misma forma que él, con la tarjeta y dando unas bofetadas al chico. Con la rabia que tenía, fue hasta allí, pero al intentar sorprender al reclutador, no hubo manera. Se escapó en el tren, solo que consiguió la tarjeta con el tipo que estaba jugando y le dijo que nunca fuera a los juegos. A punto de tomar el avión, llamó al número e hizo amenazas al líder, pero el líder hizo lo mismo, amenazando a Gi-hun en caso de que él abordara el avión, las cosas serían peores para él. En ese momento, Gi-hun tomó una decisión y desistió de ir a los Estados Unidos. Volvería y buscaría venganza contra toda la organización, terminando así la primera temporada de una de las series más aclamadas de los últimos años, siendo un fenómeno mundial y hasta hoy la serie más vista en la historia de la plataforma, llegando a casi 2.000 millones de horas vistas en solo un mes, superando a otras series aclamadas de éxito mundial como Stranger Things, La Casa de Papel, Vandiña y The Hammer. La segunda temporada está marcada para el 26 de diciembre de 2024, siendo una de las series más esperadas de los últimos años. Y este fue Resolviendo Películas y yo te espero en el próximo video.